una lectura, una revisión de las cosas de los ¿Hoy Classroom, qué de los tenemos? dos. Hoy es AT. Y la está más perdida que perro, que turco en la neblina, bien Sole, o sea, no sabemos dónde Hombre, solo estamos. usted no me puede hacer esa cosa de que usted sabe que yo no puedo escribir rápido. Usted está castigada, se está portando mal, está castigada la canción. Ahí está. Bueno, pero ustedes tenían como una idea, qué lindo jardín que tenés, Betty. Ustedes tienen Tiene una como una mugre idea. mi jardín. Menos Bueno, mal no que no sé, sale la mugre. la mugre no se ven las plantas Tengo nomás, me gusta. ramas, tengo mora, es un desastre. ¡Ay, Qué qué lindo. lindo! Me encanta. Después, Ya le cuando voy a hacer- avancemos un poco más, vamos a hacer unas juntaditas así activas. Dale. Estoy tratando de Bueno, prender el entonces, ventilador. Mami, pensábamos esto, que es prudente hacer como una especie de bibliografía, ¿no? Propia, y entonces imprimir el material como para tener un cuadernillo de actividades. Hoy les voy a subir algo que sí van a tener que imprimir, les voy a subir a los dos Classroom, que es cuadernillo de actividades. Ese sí lo van a bien. tener que tener impreso, porque se lo van a tener que llevar a las prácticas. Ya es tiempo de que empiecen a hacer tareas. Hoy va a haber subidas tareas que tienen que hacer, que son parte de evaluación permanente. Si bien yo las evalúo de manera permanente, Sole, ¿qué querías, mi amor? No, quería decirte nomás que hoy recopilé toda la información desde ayer anoche hasta hoy, toda la información, volví a Bien. copiar todo, recopilé Ay, mi todo amor, para qué meterme en la lindo. mente. Mi amor, qué Sí, lindo. Qué lindo lo que sí, me contás. Me gusta, sí, me sí, sí, gusta, sí, me gusta. Les va a ir bien, les va a ir bien. sí, sí. Esto va a ser re importante para ustedes. Lo que les En decía es que breve, hoy les voy a subir entonces un cuadernillo de actividades que es de actividades tanto para AT como para auxiliar de enfermería que los van a tener que empezar a completar con tiempo, tranqui, no es que hay que hacerlo todo de una. El cuadernillo va a constar de todas las etapas del aprendizaje, entonces se va a ir completando a medida que se va aprendiendo sobre el tema, pero es un refuerzo. Y a eso le tienen que sumar, obviamente, las evaluaciones que van a estar puestas en el Classroom, que inmediatamente después que todas finalizan de hacerlo, las corrijo y les subo a su mail la nota. Eso es para ver siempre en qué etapa están del aprendizaje, ¿sí? Son evaluaciones permanentes para eso, para medir nivel. Entonces, como nosotros estamos viendo lenguaje, trastornos del lenguaje y conducta respecto del lenguaje, va a estar muy emparentado con todo lo que usen en su vida diaria, ¿sí? Experiencias de su vida diaria. Cuando tengan que relatar, lo relatan desde la vida diaria, desde la primera persona. Si tuvieran que hacer por ejemplo, ahora les pregunto, si tuviéramos que hacer un resumen de hasta acá, ¿qué vimos? ¿Cómo me lo contarían? Todas. Yo necesito que cada una me exprese hasta acá, de a T, todo lo que vimos como un relato continuado. Si no, vimos esto, hicimos esto, no, como un relato continuado. A ver, ¿me podrían hacer un relato continuado de qué es lo que vimos hasta acá? Como si se lo tuvieran que contar a alguien. Che, ma, ¿qué estás estudiando? Ay, ay, qué lindo, ¿y de qué se trata eso? Bueno, dice que todo un relato. a ver Yo yo. bueno, ¿Ah? bueno. Bien, Betu. Arranca Betu, sigue Vicky, que las dos levantaron la mano. Yo creo que cuando yo lo cuento, yo me emociono porque aprendí tanto, pero a veces me falta la oralidad en contarlo o en armarlo, ¿no? Ujú. Pero aprendí que las partes del cerebro, la parte de Broca, de Baker, no sé cómo es,
Wernicke. Me salté alguna de lo que era la amígdala y la de Silvio o Silvia no es. Me queda, Bueno, ajá, o sea que todo, o sea que la visual está acá atrás, me acuerdo de todo lo que contás, que para ver el nervio óptico pasa por todo eso, para darnos la imagen. Me queda de que las funciones del habla tiene varios espacios, varias funciones, que si una se salta, después somos adultos, no incompleto, pero sí que tenemos alguna falencia, que es falta de amor, así lo llamás. Y después, a ver, no sé si estoy bien, ¿no? O sea, no lo puedo relatar porque no lo sé hacer, pero me gusta mucho lo que estoy aprendiendo. No le estoy dedicando tiempo, me admiro mucho por todo lo que pasa una persona, ¿no? Y por todo, por lo atravesado que estamos por el lenguaje, que es todo. Y bueno, y así me hace ver, creo que todo el conocimiento que estoy adquiriendo me hace ver las necesidades que tal vez tenga o en Simón, que es chiquito, en mi hijo, en mí misma. claro, Bueno, son todas esas cosas. Pero bueno, claro. tengo que trabajar Como, eso. o sea, podés tener ítems de las cosas que te llamaron la atención y que te significaron, no le podés dar ese relato. A ver, Vicky. Mira, Mónica, yo la verdad que estoy agradecida por la enseñanza que nos está dando, incluso a todas mis compañeras, en representación de todas mis compañeras, agradezco la paciencia que tenés para eh, explicar las cosas, para decir y para que podamos entender, que todas podamos entender. Yo estoy aprendiendo poco a poco el tema del autismo, que específicamente sabes que mi pareja tiene el nieto que es autista y estoy llevándolo muy bien. eh, ¿Cómo te puedo decir? Lo estoy llevando bien en el trato, ya es otra cosa, a pesar de que no estamos muy adentrados en el tema del autismo, ¿no? Entonces, también con mi nieto que no le sale la R, dice lol, lol, no le sale la R, eh, estoy tratando de ayudarlo para que él pueda pronunciar la R con mucha paciencia, con mucha dedicación. Estoy tratando de que él pueda aprender a, a pronunciar la R. No sé si esto aporta. En el cuadernillo de actividades va a haber ejercitaciones vocales para que ustedes las puedan implementar con todo aquel que ustedes consideren que está dentro de la cobertura de esa necesidad, ¿no? Eh, bueno, bien, Vicky. Sole, a ver, contame, hasta acá, ¿qué vimos? Relatámelo, como si fuera... Mira, a mí me gusta todo, pero más lo del lenguaje. Estoy tratando de construirme a mí misma con el lenguaje, ir más lento, porque Se hablo muy nota, ¿eh? rápido. Sí, No, no, hablo muy no. Te rápido. juro que si yo tuviera que Ujú. decir que de alguien que noto cómo se hizo cuerpo la palabra, es en vos, Sole, porque te conocí y desde el primer momento interpreté que había algo del lenguaje emotivo que vos lo tenías barrado por tu historia. Y desde el día que yo te Sí, conocí allá en aquel domicilio. Entonces, sí, digo, se me viene a la idea en este momento que vos pudiste ponerlo primero en vos y es donde muchas sí. veces cuesta más verlo, ¿viste? A veces uno dice, Ujú. bueno, no, porque mi fulano tiene un problema, entonces yo voy a ayudar. Entonces ahora me observo qué pasa, por ejemplo, ¿por qué no puedo relatar
¿Por qué no puedo relatar como una historia? ¿No? Y esto no digo que, obviamente, yo les estoy enseñando, por lo cual más vale que yo voy a poder hacer ese relato porque tengo el recurso para hacerlo. No estoy esperando que salga inmediatamente, pero sí que ustedes vayan viendo exactamente eso, que tiene que ver cuando falta ese relato. Pero sí, Sole, lo veo un cambio importante. Pero, por ejemplo, si me tuvieras que relatar así, por encima, ¿qué es lo que vimos hasta acá? Como un relato, así, un relato, tiene que ser fluido. Bueno, la guía de Broca, de Wernicke, el lenguaje, y todos los temas son importantes, pero más me influye lo del lenguaje. Ujú. Ok, ahora, si yo, bueno, bien, Sole, vamos, Pau, con moco de por medio. Mi cielo, me das una ternura inmensa, inmensa, pero hace mucho ya, no es por esto solo. Ah, sí. Sí, Bueno, veo todo. esto de correr, ¿no? Ah, sí. Me da ternura eso. Fui aprendiendo un montón de cosas que, bueno, después lo implemento en mi caso, ¿no es cierto? Inclusive esta semana pensé mucho en dejarlo porque digo, no, no llego, no voy a poder. Porque hay que tener mucha paciencia, demasiada, y no sé si la tengo. Y después pensé, está buenísimo el curso, ¿viste? Porque, bueno, te ayuda un montón con todo. Inclusive había cosas que, por ejemplo, lo del autismo y todo eso, pensé que uno no hacía, pero bueno, me dijiste que no, ¿viste? Entonces fui viendo un montón de cosas que yo tenía incorporadas, pero bueno, no era así. O también pensaba, oh, qué sé yo, se está haciendo loco y todo eso, y después me di cuenta que era algo eh, que tenemos que tenemos una falla en el cuerpo, ¿no es cierto? Que no me acuerdo cómo era. Y Bien, bien. Bueno, cada uno le pone la impronta de lo que va observando en su cotidianeidad y eso está bueno. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer un relato sobre cómo transcurrimos este camino, podemos decir, por ejemplo, comenzamos entendiendo la estructura neurológica que interviene en el lenguaje. Esa estructura neurológica tiene como elementos importantes el área de Broca y de Wernicke, la cisura de Silvio, la amígdala y el cerebelo, que intervienen en la captación de los estímulos externos para generar una emoción y poder construir un pensamiento en base a esas emociones. Y que todo eso está de alguna manera condicionado o atravesado por la cultura en la que vivimos, por lo cual todo aquello que el niño aprende sonoramente va a ser lo familiar, va a ser lo que esté dentro de su comunidad y eso lo va a poder nutrir de estímulos o no proporcionárselos. Que esa estructura psíquica del lenguaje se va construyendo no solamente con todos esos estímulos, sino con la demanda propia de amor, ¿sí? Esa demanda, que es siempre una demanda de amor, que el niño establece con sus primeros objetos de amor, que son su familia, en especial su madre. Entonces, que va construyendo una personalidad o rasgos de carácter donde él necesita identificar objetos, pedir lo que necesita, ver la respuesta del otro. Ahí vimos todas las estructuras, ¿no? La individual, la conativa, la social, que le va a dar, en definitiva, al niño, una vez que esté en la escolaridad, la posibilidad de ser un sujeto social. Y que en base a todo eso nosotros podemos elaborar estrategias para ver en dónde quedó trabada esa evolución y poder, como AT, acompañarlos en el proceso de mejoría. Que siempre va a estar significado por
su significante, o sea, lo que la palabra significa para él, y nosotros vamos a tener que trabajar con ese elemento, el elemento de su subjetividad y no de la nuestra. Lo que le vamos a poder aportar es un poco más de claridad a la hora de comprender para evitar las frustraciones. Y que por ende logre tener habilidades sociales que tengan al lenguaje como herramienta, para no discutir, para no pelearse, para no entrar en situaciones problemáticas, para poder comunicarse dentro de su entorno familiar y poder ser fuerte en ámbitos laborales. Y que independientemente de todo esto que sucede, también vamos a tener personas que por sus patologías neurológicas tengan al lenguaje limitado. Entonces, en cada situación vamos a tener que aprender qué tipo de estrategias corresponden a cada patología. Eso es lo que vimos hasta acá. ¿Sí? ¿Qué Yo ves te tú? pego un tiro. Ya voy a Entonces, aprender a ser fluida. eso, es que el relato, por eso les digo, no lo tomen como, bueno, pero Mónica lo explica así, porque obviamente es la que nos está enseñando, se supone que ella lo tiene que saber así. No, yo no estoy hablando de esto. Yo les estoy hablando de cuando uno habla y cuando uno cuenta y cuando uno comparte, cómo puede establecer un relato sin fragmentos, ¿sí? Un relato. Si uno lee un cuento, cualquiera agarra un cuento ahora y lo lee, aunque sea un cuentito cortito, hay un relato que se deja llevar hacia un lugar. Porque, ¿qué pasa? Si yo puedo armar un relato, puedo ponerle, puedo imprimirle mi personalidad, mi tono, mi cadencia, ¿sí? Mi color de voz, todo eso que hace que esa lectura sea mía y no de cualquier otro. Es una forma de, cuando uno dice la dialéctica, se complementa con eso, con la característica personal de uno. Entonces, ejerciten, independientemente de esto que se los pedí aleatoriamente, les podría haber dicho, cuéntenme algo del día de hoy, relátenmelo. Y entonces hubiese pasado lo mismo. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, lo que les pido es que tomen una situación cualquiera y se fijen cómo cuentan, cómo relatan. Y que ese relato me tiene que ir dando una situación que el otro, si fuera ciego, la puede vivir, ¿sí? Si fuera imposibilitado de moverse, la pueda sentir como si la estuviera haciendo. Esas características que tiene la T, el AT tiene la característica de hacer un relato solvente, robusto, de su actividad diaria con el sujeto tratado, para generar entonces una habilidad, ¿sí? ¿Estamos? Es eso por lo cual les pedí así a modo de, a ver, cuéntenme hasta acá qué pasó. Sí, obviamente, estaría genial, ¿no? Bueno, sí, vi el aire de Broca, ¿y qué? ¿Y dónde está? ¿En qué parte? ¿En qué área? Occipital, parietal, prefrontal, ¿dónde? ¿Dónde se construye el pensamiento? ¿De qué elementos tiene en consideración? Bueno, entonces nosotros buscamos eso. Hoy vamos a ver varias cosas sobre formas anormales de inhibición del habla, pero vamos a entrar primero en una estructura que es la fonológica. Cuando un niño o un adulto tiene problemas de locución, generalmente recae en un fonoaudiólogo o en un audiólogo, que hace una medición con maquinaria para poder saber las frecuencias en hertz, o sea, megahertz, que se le articulan en el oído a esa persona. Y podrá decir, tiene un problema en el martillo, en el tímpano, en el oído medio, o podrá decir, no tiene ese problema a nivel motor, ¿sí? De la audición, pero hay un problema de la audición.
¿Cómo detectamos como AT un problema de la audición, aunque haya pasado una evaluación audiológica? ¿Sí? Que es re importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, tiene un problema de audición, si yo les digo así directamente, ustedes van a pensar, bueno, el problema de audición es que tiene tapado el oído, no le anda, el tímpano no le funciona, o sea, piensan en algo físico. Pero la audición, como todo elemento dentro de la estructura neurológica, tiene la parte de la comprensión, ¿sí? Del pasaje entre ese estímulo y la información que me genera. Entonces, eso también es un problema auditivo. No es que lo auditivo, pero ¿qué pasa? Es una parte logopédica auditiva. Por eso se hacen las logoaudiometrías, las hacemos los AT. Una logoaudiometría las hacemos los AT. Vamos a poner los puntos que preguntamos. Primero vamos a poner qué podría determinar que un niño tenga, vamos a hablar de niños, ¿por qué? Porque cuando vamos a un adulto, en realidad estamos hablando de afasias, que lo vamos a tocar un día específico, porque son complejas y se tratan muy específicamente con la enfermedad que lo generó. O sea, acá no se trataría lo general de la audición, sino referente a la enfermedad que lo originó. En cambio, en niños, adolescentes, las citas sobre por qué pasa es esto. Factores genéticos, que en general son las otoesclerosis. Los factores genéticos son las otoesclerosis. Ustedes que hacen el curso de auxiliar saben lo que es una esclerosis. La esclerosis es un taponamiento de un área de fluido sanguíneo que puede pasar por venas y arterias. Obviamente en el área de la audición hay venas y arterias, por lo cual una otoesclerosis genética, ¿sí?, es una razón por la cual el niño puede oír mal, no de escuchar, de oír mal. Por eso decimos audición, ¿sí? No orología, audición. No tiene un problema fonal, tiene un problema de la comprensión de la audición. Eso es por otoesclerosis. Genéticamente podría ser eso. Malformaciones del oído medio o del canal auditivo externo, ¿sí? Que muchas veces han sucedido esos problemas del oído medio, esos problemas del oído medio, de las malformaciones, o genencia, ¿no? Digamos, genéticamente, por los malos partos, que pueden ser partos con forceps, ya no se usan, pero antiguamente era muy común el parto con forceps, ¿sí? Han escuchado seguramente lo que es un forceps. Ok. Bien, entonces, eso genera, porque piensen que el cráneo es tegumentario, todavía no es un hueso, ¿sí? Es tegumentario, es como si fuera un cartílago, hasta que, y esto es súper interesante, que también lo vamos a ver ahora en este área, el cerramiento del cerebro, el cerebro no, del cráneo. Entonces, lo que le da forma a la cabeza es el canal de parto. ¿Sí? Si ustedes ven una linda cabeza, tienen una linda vagina. Así. Ven una cabeza y dice, este tiene cabeza horrible, ay, salió de una vagina horrorosa. Vamos por. Chicos con cesárea nacen sin ese sufrimiento agudo que implica el traumatismo y el pasaje, ¿no? Tienen otras cadencias, por ejemplo, es la válvula que se destapa ni bien el contacto con el oxígeno en el forcejeo del tironeo de salir, en esta válvula, genial, el chico así nace laxo cuando es por cesárea, no tiene ese impacto, por lo cual esos pulmones tienen que ser estimulados, ¿sí? Esos pulmones neonatalmente son estimulados porque si no, no articulan con la misma velocidad que un niño que nació por canal natural.
Otra de las cuestiones del canal natural es que mientras la vagina va haciendo la presión, el cráneo va haciendo su formación. No completa, ¿sí? No hace esto como lo hace después, y queda ese hueco en que le llaman mollera, ¿no? O brito supervival, es su término no, correcto. Pero la mollera. Entonces queda ahí, viste, el latidito, uno puede tocar y tiene el latidito de la cabeza. Eso se cierra hasta los 5 años, está semiabierto, ¿sí? Bueno, esa estructura compacta los huesos auditivos, los huesillos auditivos y el aparato fonológico hacia atrás, hacia la zona occipital y parietal. Occipital y parietal es atrás, ¿sí? Frontal, prefrontal, occipital, parietal. Esa parte se termina de cerrar ahí, termina de hacer esa función. Cuando el niño sale con forceps o partos donde está mal asistido, muchas veces hacen traumatismos fonológicos, porque eso es todo cartílago y entonces comprime ahí y genera una pequeña depresión hacia adentro. Y esos canales llevan líquido. De hecho, nosotros escuchamos, ¿por qué escuchamos? Escuchamos porque hay agua y líquido dentro de nuestro canal auditivo y a través del agua se generan las ondas sonoras que nos dan una interpretación. O sea, es así. Ese agua y esos otolitos que van en ese medio líquido nos proporcionan, además de equilibrio, que esas ondas se transmitan y generen la acústica. Si se comprime, ese líquido no pasa y el oído medio tiene menos capacidad auditiva. Esas pueden ser malformaciones de canales de parto, por ejemplo. Después tienen las enfermedades maternales, son súper importantes. Por ejemplo, madres que han sufrido rubiola, toxoplasmosis o virus intrauterinos, ¿sí? de múltiples orígenes, a veces virus que son de transmisión sexual durante la época de la gestación, la etapa de gestación. Y estas afectan a la audición, o sea, hay una gran cantidad de elementos que afectan a la audición. Vuelvo a decir lo mismo, pueden afectar la parte física, que eso lo detecta perfectamente el audiólogo cuando le hace la audiometría, incluso un bebé, pero no puede advertir si no se le hace una logoaudiometría, una logopedia, ¿sí? Donde se va a saber el impacto que tiene el estímulo en su comprensión. Y eso es algo que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, nosotros podríamos evaluar eso en niños en cualquier lugar, una escuela, un club, nuestra familia particularmente. Trastornos perinatales como anoxia, ictericia, que es muy común, prematurez, incompatibilidad en el grupo sanguíneo. Miren la cantidad de cosas que afectan esos esquemas. Cuando los bebés son incompatibles con el grupo sanguíneo con su madre, se tienen que transfundir, por ejemplo. Se les cambia la sangre. ¿Cómo así? Sí, se les cambia la sangre porque tiene que ser compatible el grupo y factor. Anoxia, ¿no? Que tengan falta de oxígeno cerebralmente. Ictericia, que es muy normal, la ictericia, están amarillitos, se los pone en la lámpara cuando nacen. Y la prematurez, ¿por qué? Porque en la prematurez sucede que hay dos cosas que se terminan de formar en el último mes, que son los pulmones y la audición y la visión, o sea, el aparato sensorial, ¿sí? Sensoromotor. Eso es lo último, junto con los pulmones. Enfermedades infecciosas, meningitis, ya estamos hablando de un niño que puede nacer e inmediatamente, ¿no? Poder contraer el virus. Meningitis, sarampión, encefalitis viral, parotiditis, o sea, hay un montón de afecciones que van directamente relacionadas con el cerebro, con las membranas del cerebro.
El sarampión es una, muy importante, y la meningitis claramente, ¿no? Pero la encefalitis viral, que es menos común, pasa cuando niños pasan bastante tiempo intrahospitalariamente en contactos con virus, porque tienen que pasar, supón, un mes en el hospital, la mamá ya está externada y el niño sigue en el hospital, ¿sí? Por lo que fuere, porque nació prematuro, de bajo peso, lo que sea. Con las encefalitis virales en ese contexto son mucho más comunes de lo que uno cree. Uso de medicamentos, ¿sí? ¿De quién? ¿Del niño? No, de la madre durante la gestación. Streptomicina, gentamicina, omicamicina, quinina, todos estos son muy normales de uso ginecológico por virus, por la tenencia de algún virus de transmisión sexual durante la gestación. Madres que siguen teniendo una actividad sexual normal, que se contraen de virus, no necesariamente HPV, pero de la línea de los de transmisión, donde se usan las gentamicinas, las imicinas, que hay muchas, ¿sí? Pero la gentamicina es la más común. Exposición a ruidos excesivos durante, como les conté en esa experiencia, ¿no? Que hizo este médico alemán, de ver que el niño hace así cuando hay mucho ruido o hay desorden auditivo en el afuera. El niño escucha todo a través de las ondas en el agua del líquido amniótico, ¿sí? Entonces puede haber hecho esto, pero también cuando nace el ruido excesivo, hay que cuidar mucho el ambiente auditivo del niño cuando nace, porque genera trastornos de la comprensión después del lenguaje. La música, ay, no es un bebé, no, está acostumbrado, no está acostumbrado, ¿no? ¿Está acostumbrado? ¿De dónde está acostumbrado? ¿Vieron que hay mucha gente que, por ejemplo, tiene el bebé ahí, nada, pone música, hay una fiesta, ay, pero bajemos con el bebé, no, está acostumbrado, él se duerme igual. No, hasta el año no podemos decir que eso es saludable auditivamente. Después del año es cuestionable, hasta los 5, que se termina de cerrar ese cerebro, pero durante el primer año, de ninguna manera. Y los traumatismos, ¿no? Diversas caídas, reiteradas caídas de los bebés durante la época de la primera infancia, que es entre el nacimiento y los 2 años de vida. 2/3. Si me dijeran a mí, yo les diría 3, pero bueno, la OMS dice que hasta los 2. Entonces, en esta etapa, los traumatismos son peligrosos. Y como después, se cayó el pibe, se golpeó la cabeza, no, corremos, le hacen una resonancia magnética o le hacen, capaz que no porque es chiquito, o le hacen una placa, lo observan, no, no pasó nada, bueno, mamá, tenga cuidado, qué sé yo. Y después no se sigue, como, no se hace un seguimiento, a ver si hay impacto auditivo. Porque yo les voy a ser sincera en este sentido. Recién cuando el pibe está escolarizado en la primaria, que van a observarlo los gabinetes de los hospitales cercanos donde capita ese colegio, les hacen las mediciones de visión, audición, hasta ese momento los pibes sortean todos esos problemas solitos su alma. Betty lo sabes perfectamente, ¿no? Respecto de la visión. Bueno, lo mismo, hacé de cuenta que el mismo baremo, la misma forma de medición la usamos para también entender que hay problemas auditivos que no son detectados en tanto y en cuanto no se observen las cosas que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ahí vamos a poner los ítems importantes que ustedes como AT van a hacer en niños chicos de jardín e incluso en niños cuando hagan estimulación temprana, que ustedes saben que como AT también van a poder trabajar con niños en estimulación temprana, primera infancia, entre los 10 meses y los 18 meses, ¿sí? Eso es estimulación temprana. Si me dijeran a mí, yo diría podemos hacerlo antes, desde los 6 meses. El problema es que hasta los 10 meses la mamá oficia de Dios y de maestro y de todo. Es decir, anda a decirle a una madre, señora, usted lo tiene que estimular más, porque algunos pediatras lo dicen, pero si no, la mandan a hacer cursos, ¿sí? Para bebés, porque ven que por ahí no está dentro de su estructura de conocimiento poder
interpretar que el niño le está faltando. Ahora, nosotros como AT caemos a una madre y decimos, no, no, mira, tenés que hacer así, y la madre nos clava un cuchillo en la garganta. Recién está saliendo del puerperio. A los 9 meses el útero recién, a los 9 meses del niño nacido.